Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Otra edición de Sin Freno. ¿Cómo estás, Pepe? Hola María, buenas noches. Hola Carlos. ¿Cómo estás, Carlín? Hola María, hola Pepe, buenas noches. ¿Todo bien? El gusto de siempre. El gusto de siempre. Y hoy con esta... ¿Cómo brilla eso? Dios. Madame Butterfly, escuchá. Bueno, ¿todo bien? ¿Cuántas novedades? Una semana... Sorprende la renuncia en las últimas horas de Juan Pablo Gallego, abogado querellante en la causa Loan. Sí, porque además... A mí me tomó de sorpresa. A mí no también. sé ¿Sabes? Cuando veía esta mañana el posteo que hizo en las redes sociales, y donde él mismo después cuando describía el posteo decía renuncia Gallego al patrocinio letrado de la familia de Loan, me decía, ay, pa, digo, No más. ¿de qué se otro trata? más, ¿no? Porque... Otro más, exacto, Claro, ¿no? ya está, claro. Lo vemos, lo Dale. compartimos, que decía el abogado querellante en horas de la mediodía. Hoy renuncio al patrocinio de la querella en la causa Loan, con la satisfacción del deber cumplido. Razones personales y profesionales me llevan a tomar esta decisión. El avance de la investigación, la delimitación de los hechos y el procesamiento de todos los responsables nos permiten saber que pronto conoceremos la verdad total y el esclarecimiento de los hechos. Verdad y justicia por Loan. Ahí está esto levantado en su red social de Instagram. Sin detalles. Sin detalles. Quiero contar que yo hablé en privado. Si hablaste en off con él, ¿no? Con él. No te da argumentos, sí desmiente lo que se puede estar trascendiendo de videos, de la familia, y todo esto, te lo desmiente Sí, categóricamente. que otra vez se involucran a familiares directos de Loan, sobre todo en las actitudes que tienen post-secuestro, ¿no? Claro. Post-sustracción de Loan, ¿no? Y lo que sí nos dice es que él insistía yo para ver cuál era la causal, porque te vuelvo a decirte, a mí me llamó poderosamente la atención, porque antes de ayer habló en la radio conmigo hablando del resultado de Carlos Schaffer en la Cámara. Sí. Algo pasó. Algo pasó en el medio, ¿no? Lo único que sí me dijo es que él fue él siente que estuvo siempre, que Sí. ha sido el que más trabajó en la causa, sin dar mayores detalles. De hecho, María, hay datos que son objetivos en esto, ¿no? Después la renuncia, los motivos, bueno, él dice que son profesionales y personales. Bueno, en algún momento seguramente Gallego hablará y dirá el porqué, ¿no? Pero me desmiente, perdón, Carlos, es lo que de un medio se habló de que el motivo serían unos videos que trascendieron de la familia. Eso me dijo, bajo ningún concepto, yo siendo el abogado, jamás hablaría de la familia o Sí. sería esto. No, porque ha actuado en este caso Gallego, y por eso yo apuntaba a las cuestiones que tienen que ver con lo objetivo, ¿no? De hecho, porque también la renuncia de Gallego se da después de que la Cámara Federal ratifica en gran parte... No es menor eso. No es menor, ratifica en gran parte el auto de procesamiento en su momento dictado por la jueza federal Cristina Poser Penso sobre lo que se conoce como la banda de los falsos Dupuy. Así que es. fue una banda destinada a entorpecer y a obstruir la investigación para saber realmente qué es lo que se había hecho con Loan, ¿no? Y la Cámara ratificó lo actuado por la jueza federal Cristina Poser Penso. Y lo que sí dice Gallego... No, y te quería terminar la idea, María, que en eso mucho tuvo que ver también cómo llevó adelante la causa, Gallego, ¿no? Digo, para... Lo que sí reconoce Gallego es algo que me parece interesante. Ustedes recuerdan a Gustavo Vera, Sí. Gustavo Vera, titular de la Alameda. El yanqui, que es el único hasta ahora detenido de todos los falsos Dupuy, le llama a Gustavo Vera el jefe. El jefe. Sí, se reportaba directamente a él. Se reportaba directamente a él. Ustedes recuerden que Gustavo Vera le hizo una denuncia a Valdés, Claro. están todos en un tema judicial, al gobernador, y bueno... Y con las vinculaciones políticas de ese grupo con políticos correntinos. Hay que ver, eso también exacto. está en el expediente, digo. Hay que ver cómo termina el tema Vera y toda esta connotación política a la que se De refiere. todas maneras, es para esperar a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué Porque pasa? es muy raro, tal vez de todos los abogados que tuvo la familia, tal vez Gallego haya sido
el más serio, ¿no? El que trabajó más. Sólido, y El que aportó más qué sé yo. elementos a la causa Aportó, también, porque sí, los sí. anteriores no aportaron No, absolutamente los nada. anteriores, Burlando and Company, querían que Poser Penso vaya para el tema trata. Nada más. Sí, y quería Insistían con vincularlo el tema trata. y con las vinculaciones políticas. Absolutamente. Avanzaban en eso, claramente, Así es, ¿no? así es. Bueno, y después se reunieron los El- camporistas o el PJ. No. El Partido Justicialista, María. A Está ver. normalizado, constituido, la presidenta del Partido Justicialista, Ana Almirón, el Ahí candidato, lo veo a Tincho Ascúa el candidato a gobernador del Partido y Justicialista, Ana Almirón con Cristina Kirchner. con Cristina Kirchner. Esa foto, Y Otavis. ahí podemos detenernos en esa imagen colectiva, digamos, porque es muy interesante esa foto, ¿no? Está Cristina, está Ascúa, al lado, a la derecha de Cristina está la ex interventora del Partido Justicialista, después está Ana Almirón, y al lado de Ana Almirón, con una blusa azul, Lila. moradita, lila, ese es el dato de la foto, me parece, es Priscila Toledo. Priscila Toledo era la viceintendenta del municipio de La Cruz, viceintendenta de Carlos Fagundes. Recordemos Bien, que Carlos falleció. Fagundes falleció y después de unos días el Consejo Deliberante formula el corrimiento de ley porque, bueno, como falta poco para las elecciones, ella va a completar ese mandato. El asunto es que el andamiaje político del municipio de La Cruz hasta acá es un andamiaje político que se referenciaba con el gobierno de Corrientes, digamos, ¿no? Con Vamos Corrientes. Pero inmediatamente después de asumir aparece esta foto de Priscila Toledo que, hay que decir también, es peronista de cuna, digamos, ¿no? O por lo menos de militancia larga. Ahora, esta foto de Priscila Toledo con Cristina Kirchner y Tincho Ascúa, Ana Almirón, ¿va a reformular o no el esquema político electoral de La Cruz de cara a lo que viene? Sí. Y además, yo te agrego otro dato, porque al lado de la intendenta de La Cruz está Otavis. Sí, está tapado ahí Otavi, ¿no? Está tapado. Él siempre se tapa en la foto, ¿no? Como no. siempre, maneja, es un titiritero. No, es el que está manejando ahí el PJ. Maneja los hilos, pero de atrás de bambalinas. Es Él no quiere hablar. Hoy es el principal referente del PJ Corrientes para Cristina Fernández de Kirchner, es José Otavis. Después está Aparicio, está el intendente San Roque, está el Negro Giró. El Negro Giró. Es una comitiva importante la que estuvo en Buenos Aires. Pero a principios de están semana. afuera los excluidos del proceso electoral. No, claramente. Están afuera los diputados nacionales. Sí. Los 3 diputados nacionales que tiene el PJ no están en esa foto. No está Jorge Martín Antonio Barrio Romero, Nuevo, no está no Ese está Nancy comentario Juan que hiciste vos, María. El PJ. Ese comentario que hiciste vos es ¿quiénes son estos? Es ¿Quiénes decir, son? si son representantes de una facción Exacto. o si son representantes del partido, es el comentario que Y si hace van- y si Alejandro ju- Carlen, por ejemplo. Y ¿no? si juntaron todos, porque acá no está Martín Barrio Nuevo, acá no está Felipe Cayú, acá no están varios No, del claro. Partido Justicialista de todo el tiempo. Bueno, y también los radicales, tenemos imágenes de la Unión Cívica Radical. Sí, Con un peronista. sí, también. Ah, sí, Con un peronista en la foto. mirá vos. Ahí está. Está esa foto. Que está a la Ay, derecha de qué Gustavo fotel. Valdés, en el extremo es Hugo Benítez, el intendente de esquina. Hugo Benítez, al lado está y Irigoyen, el intendente José de Cursucuatiá. Irigoyen, después está Noelia Bassi. Noelia Noelia Bassi. Bassi, el gobernador, Lourdes Sánchez Lourdes Sánchez, y Juan Pablo Valdés. Juan Pablo Valdés. Pero Lourdes no es intendente. No, bueno, No, pero es la bueno, directora pero- del Teatro Vera que lleva el Vera al interior. Claro. Ese es el proyecto que firmaron los intendentes ahí en el no despacho. fue una reunión radical entonces. No, claro. No, había un peronista. Peronista que está trabajando políticamente hoy con Gustavo Valdés. Claro, con Gustavo A ver, Valdés. oficialmente, ¿qué es lo que se dijo? Firmaron estos intendentes con el gobernador y la directora del Teatro Vera un convenio marco que se llama Amigos del Vera o algo así, Ajá. para donde el Teatro Vera, mientras está en refacción y qué sé yo, va a salir al interior a distintas salas, va a presentar distintos espectáculos. Ese es lo oficial, digamos. Claro. Ahora, vos ves esa foto y a mí, digamos, vos me mostrás esa foto y me está mostrando más que un convenio marco para llevar algún número artístico al interior. Es mucho más que eso. Que esté el hermano del gobernador, que esté la intendenta de Bellavista y que estén dos intendentes que se pueden decir, dos intendentes importantes para el armado territorial del esquema oficial, como es el intendente de Cursucuatiá y el intendente de Esquina. Es muy interesante, pero lo dejo ahí.
Cada uno puede ¿A dónde querés ir? Digo? No. Porque si no, tirar la idea. Que... No, y bueno, qué sé yo. Yo, si vos me decís a mí qué veo yo ahí yo veo una fórmula y algún hilo para tirar en los armados legislativos. ¿Cuál sería la fórmula? Nah. ¿Jugaste? Animate. ¿Qué sos, Otavi, que estás atrás de los titiriteros? Vos sabés algo Siempre que soy yo la mala. María y yo no sabemos. Claro. Nah, sí, ustedes saben. ¿Vos sabés? No sé. Pero es lo que yo veo. No sé, por ahí no es. Si ellos No no más lo que una dicen, yo fórmula, no me lo parece voy. que alguno de los que están en esa foto va a estar en la fórmula. O más de uno. ¿Quién Sí, te dice? Y no sé, radical no. Ah, sí, está bien. No creo. Está Y bien. no lo veo a Benítez. A Benítez lo veo hoy más como diputado provincial que como Por eso te decía Claro. candidato, porque no puede ser reelecto en esquina, Ujú. ¿no? No. Pero hay varios peronistas que están entrando y saliendo de 25 de mayo y Salta. Ah, bueno, otra que tiene más ¿Viste? datos. ¿Viste? No es Benítez solo. No, yo calculo que no. Ah, el No, Tata Sanane no. está trabajando directamente con Valdés. ¿Quién? El Tata Sanane, quien fuera Sanano, no. Hay otros dos mandatos de intendente de Santa peronistas. Lucía. Hay otros peronistas que coquetean, así, no sé si coquetean es la palabra para decir. Es que María, pero es que no debería sorprender. pasean, ¿Sabes por qué no debería este, sorprender? Porque estamos en un proceso de rearmado político. Exactamente. rearmado Corrientes hoy político. está atravesando un No, y proceso de aparte el rearmado PJ político. no se siente contenido, chicos. No. El La diáspora del PJ no es muy se clara. siente, ¿no? no se siente contenido. Sí. Con todo el cariño que yo le pueda tener a Ana Almirón, que le pueda tener el PJ correntino no se siente contenido. Yo hablo Ahora, con todo. acá en una lectura a la que se puede dar también en que cómo va a actuar Corrientes con respecto a lo que está pasando a nivel de la provincia de Buenos Aires, porque se habla a nivel de provincia de Buenos Aires de un acuerdo Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Digo, eso va a tener repercusiones también en Corrientes. Si hay el Frente Renovador, aquí de Corrientes, que es liderado por Germán Brayal Pocar, se reporta directamente a Sergio Massa. Ujú. Digo, ¿habrá también un acuerdo en ese Claro, aspecto del Frente claro. Bueno, Renovador déjame te dentro? diga, dos cosas importantes pasaron en función de eso que vos estás diciendo. Después de la reunión del Partido Justicialista con Cristina Kirchner, al otro día, Tincho Ascúa, esto es información, se reunió con Massa. Claro. Y lo que trascendió de esa reunión, esto sí ya es especulación porque no hay información de lo que se produjo en esa reunión, es que Sí, la reunión confirmada. la reunión está confirmadísima y que se habla de que, bueno, en principio que el Partido Renovador o el Frente Renovador Va a hacer alianza va con a el hacer PJ. alianza con el Partido Justicialista y hay un dato que se engancha con otro, pero el primer dato es, bueno, escuchá, hacé las reuniones, empezá a juntar la gente, aparentemente es como el cometido de esa reunión entre Tincho Ascúa y Massa, y hubo una mención especial para que vayan a conversar nuevamente con los referentes más importantes de Gobernador Virasoro. Es Bien. decir, retomar la conversación con Emiliano Fernández, quiere decir eso. Emiliano Fernández está muy cerca y muy comprometido con Schiaretti. Con Schiaretti, Con claro, Schiaretti sí, sacaron sí, fotos sacaron y demás, fotos. eso sí. Bueno, Pero y digo, otro- pero ahí lo que hay algo que no entiendo, Pepe, es una pregunta esta. ¿Hay hilos que unen a Emiliano Fernández con Sergio Massa o no? Es un dato que yo no tengo. Con Sergio Massa, por interpósita persona, sí. ¿Cuál sería ese? Con el PJ no. Germán Brayar. Y con el PJ no. Con el- Otavi le bajó el dedo. pero me parece que empieza a subir otra vez ese dedo en función de otro elemento que sucedió esta semana con vos, Carlos, que fue una declaración del senador Flinta que dice, ojo que no está del todo, no está Que del las todo cosas se descartado resuelven en Buenos Aires. que la Libertad Avanza puede integrar el Frente Gobernante. Si esto es así, Los une el espanto, entonces. la Libertad Avanza va a tener que cortar un puente imaginario que se estaba construyendo entre Lisandro Almirón y Emiliano Fernández, ¿no? Bien. Entonces, por eso se reacomoda todo, Las Son fichas. amigos. Bueno, que también son amigos. si les parece, nos presentamos en sociedad y quédense porque viene una nota sumamente interesante. Ya volvemos.
We walked up to the tower. He looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Bueno, estamos con Andrés Rabossi, ya está su ficha ahí de presentación, encuestador, analista y todo. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Bien? Muy bien, un poquito nervioso con ustedes. No es motivo, no tenés motivo para estar nervioso. Bueno, Pero dispuesto a contestar todas las preguntas, Dispuesto. menos las difíciles. Menos No, de la fútbol. difícil, ahí está. De fútbol no vamos a hablar porque es hincha de River. Y no. a ver, el hombre que más encuesta y más conoce la Hace zona, muchos él años. es un encuestador de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de todos estos lados. Y para mí es uno de los más serios y el que siempre le ha pegado cuando podíamos dar el boca de urna. ¿Te acordás, Carlos, Sí, cuando sí. podíamos dar el boca de urna? Bueno, un balance del gobierno de Milei y del gobierno de Valdés en la provincia de Corrientes. Sí, Milei, a ver, su base de apoyo sigue firme. No, ¿Qué quiere decir base de apoyo? La gente que lo votó lo volvería a votar. Sobre todo los sectores que tienen trabajo formal y te diría, esto todo es... El año pasado, yo tengo algo, que discúlpenme, Sí, un a poquito ver. arrogante, porque yo no doy notas hace muchísimo. Se no me doy costó, notas. ¿sabes lo que me costó tengo- convencerlo? No tengo ninguna. No, sí. Pero realmente me generó el hecho de estar con Sí, usted. con nosotros. Gracias, Andresito. Pero le decía, yo no creo que debe haber alguien que conozca tanto de opinión pública Como vos. como yo, porque yo debo tener desde hace 15 años un mínimo de 10 encuestas provinciales de opinión pública. De Corrientes. De Corrientes. De opinión pública, no electorales, Ujú. que son encuestas que hoy no sirven absolutamente para nada. Y en ese marco yo tengo toda la película, no la foto, porque una foto de hoy puede ser muy engañosa, Claro. puede ser muy engañosa de la situación. Inclusive puede no estar pronosticando. Yo no tengo ningún problema, lo he hecho siempre, con más aciertos, con errores, de dar pronósticos electorales cuando hay elecciones, pero cuando esté armado el escenario, hoy no se sabe si van a competir Claro. 2 frentes, 3 frentes, 4 frentes, 5 frentes, de hecho estamos midiendo hasta 7 frentes. Claro. Y yo tengo otra, algo que me llena de orgullo, porque después estas entrevistas a mí me generan más enemigos que Por supuesto, que amigos. para eso estamos además. No, no, o sea, no, estoy convencido que es así. Pero a mí, el año pasado, yo le he hecho encuestas a 2 sectores del peronismo que van a competir, a sectores del oficialismo que van a competir afuera del oficialismo, pero vienen y me contratan a mí. Yo le digo, miren que yo trabajo para la provincia profesionalmente, generando algunas cosas. No, yo no me puedo involucrar, pero puedo hacer encuestas. Como le he hecho a Gildo Infran, a Capitanich, acá en Corrientes le he hecho en su momento a Tato, le he hecho a Colombia, a Martínez Llano, a Camau, o sea, claro, a todo. quien me ha... Pero ¿por qué me llaman a mí? En principio, la gente del peronismo, ¿no? Que podría desconfiar absolutamente del trabajo, pero necesitan hoy más que nunca, se necesita de estas herramientas para tomar decisiones. ya no para ¿Herramienta hacer qué sería? operaciones Que vos le leas, que en vez de darle números,
le hagas un análisis político de la situación. Sí, pero empezando que hoy lo que más vale es lo cualitativo, no lo cuantitativo. Bien, entiendo. La película, ¿qué te muestra entonces? Que hoy Milei tiene un núcleo duro de que sería 30, 35 puntos y también se manifiesta aquí en la provincia de Corrientes lo que está pasando, ese vaivén que está teniendo a nivel nacional. Exactamente, el año pasado Milei arrancó muy bajo, arrancó, no te digo en los niveles de Alberto, pero sí en los niveles de Macri, que nunca tuvo niveles altos, estaba en 40 puntos, y llegó a estar en 58. Fue creciendo, bajó a mediados de año con los conflictos estos con la universidad y con los jubilados, pero en septiembre rebotó y empezó a crecer. Y actualmente tiene como que se estancó y de ahí para abajo, pero está arriba de 50 puntos de aprobación y 50 de desaprobación. Milei no es un presidente popular, creo que él busca no ser popular porque él confronta, su estilo de liderazgo es de confrontativo. Sí. Pero con 50 puntos, hoy creo que está en condiciones de, en la elección nacional, en Corrientes, hacer una muy buena elección. Perdón, esta imagen de Javier Milei repercute en sus acólitos o seguidores. ¿Trasvasa votos locales? No, traslada él- votos en sus De hecho, diputados que los candidatos que puedan en llegar a... absoluto. Y es algo que es difícil de entender, porque... También ya está aprobado, pues ya pasó. Claro, exactamente. Pasó en varias provincias, pasa, digamos, pero... O sea, este 50 es de Milei. De Milei. Nadie más Ni que Milei. siquiera es del espacio de la Libertad Avanza, que mide mucho más que sus candidatos, pero muy lejos de estos niveles. Bien. Muy, muy lejos. O sea, tener la carita de Milei en una boleta no significa nada. No significa nada. De hecho, Milei no se hace cargo de sus candidatos. No. En el Chaco compitió un candidato por la Libertad Avanza y yo Por creo dos que no puntos. tenía el teléfono de Milei. Claro. Milei nunca lo mandó un... De hecho, lo desconoció públicamente en redes sociales. Dijo que él no tenía candidato en la elección del Chaco. O sea que es difícil ser... Claro, claro. ¿Y los niveles de gobierno? Y el gobierno actualmente ha repuntado también desde septiembre del año pasado. El gobierno de Valdés tiene unos niveles, yo no lo veo en ninguna otra provincia realmente, pero probablemente sea producto de la forma en que el correntino evalúa, digamos, ¿no? No porque sea mejor gobierno que el del Chaco, que el de Formosa, el de Misiones. Pero en otros lugares la gente es mucho más crítica hacia los gobiernos. Por lo menos en el caso de la provincia, hoy los niveles que tiene Valdés son altísimos. El año pasado, a mitad de año, tuvo una caída Por el caso Logan. por el caso Logan. Y yo a veces creo que el caso Logan lo que hace a veces es detener un poco la mirada en otros temas también, ¿no? O sea, la gente... Claro. Por ver un caso empezás a mirar otras Empezá cosas. a mirar otras cosas, que o si no, no lo mirás, digamos. Pero pasados, esto ha recuperado, no digo que los niveles del 2021, pero está en un nivel que es un... Y ahí te hago, Andrés, la misma O sea que pregunta esos que niveles con de Milei. ¿Cuánto de ese acompañamiento a Valdés después se traduce en votos al candidato que elija a Gustavo Valdés? Bueno, lo que tiene... acá se obliga a hablar de algunos nombres, ¿no? Por Claro, ejemplo, sí, sí. uno de los nombres que Es Juan Pablo Valdés. es Juan Pablo Valdés, que la gran ventaja que lleva es la marca Valdés. O sea, en ese sentido se puede traducir más que si el candidato Más que el es Juan apellido. Pérez. ¿Sí? Juan Pérez, más difícil de que el ciudadano común diga, o por lo menos va a mirar otros candidatos con la misma vara, digamos, ¿no? Por supuesto que están muy lejos de la intención de voto que tendría Valdés o que llegó a tener Gustavo Valdés, ¿no? Pero es... Y de los votos que sacó en el 21. que fue una cosa que yo Eso. creo que nunca más va a suceder. Claro, sí, pero ¿te traspasa esos votos o no? Y en gran parte sí. Porque ¿No ahí pasa lo mismo con Milei? A diferencia Bueno, de Milei. No pasa, no es lo mismo que Milei. ¿Por qué digo que sí en este caso y en el otro caso no? Porque Juan Pablo mide en niveles altísimos y a veces
liderando la intención de voto en localidades donde muy lejos de su Ituzaingó y donde quizá a veces nunca fue. Yo doy un caso, Cruz de los Milagros. Claro. Cruz de los Milagros tiene arriba de 50 puntos de intención de voto. Y, no Y a sé los si otros debe candidatos conocer. no se los conoce, a los que podríamos decir, por ejemplo, que podrían llegar a ser el sucesor, Gaya, Petekovic, ¿se los conoce en el interior o no? Y se los conoce muy poco. A pero- diferencia de Juan Pablo Valdés. Sí, bueno, Juan Pablo Valdés yo creo que lo que más se conoce es por la marca Valdés, Claro. como decía, ¿no? Pero yo lo que digo, para no descartar otros nombres, es que hoy lo que es muy importante para el gobierno, que creo que la estrategia debe ser y es continuidad con cambio. Porque, Claro. porque continuidad solo no le sirve después de que gobiernan hace 25 años. Claro. La expectativa hay que renovarla y la Claro. esperanza hay que volver a generarla. Ahora, Entonces, pero si se repite el apellido, ¿no estás hablando de continuidad sin cambios? No, está bien, sí, puede ser que le cueste más, pero lo que voy es que lo que la sociedad está demandando hoy es un perfil de candidato. Así es. Por eso digo que no sé si Gaya, o Peteco, Claro, pero o José eso Irigoyen. quiero saber. El perfil que la sociedad demanda del candidato. Sí, ¿Qué es- te pide? Que sean jóvenes, que sean... ¿Qué te pide la sociedad? ¿Qué Sí, pide? es muy diferente a lo que pedían 10 años atrás. Eso. Hoy la sociedad demanda renovación, quiere Sí. ver caras nuevas. Renovación que yo digo a veces no necesariamente Ah, tiene que ser un joven, Ujú. pero quieren que sean nuevos en la política, quieren que aparezcan nuevas y que tengan determinada idoneidad o que estén... Porque hoy la política la gente no se siente representada por los Y eso es políticos. transversal, porque le pasa a todos. Le pasa a todos. Atraviesa a todos los partidos políticos. ¿no? Absolutamente. ¿Y cuáles serían 2 o 3 características que te reclama la gente para sus líderes? Bueno, hoy está reclamando inclusive nuevas habilidades que no las tienen los viejos políticos. Ujú. Que son, primero, liderazgos más horizontales. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? no Que quiere- no quiere el que sabe todo, el que habla de todo, el que le dice a la gente, tu problema es este. Ese no quiere la gente. Quiere, porque la gente ya sabe cuáles son sus problemas. De última, la gente lo que quiere es que la escuchen. Claro, no quiere que un relator de su realidad. No quiere, claro, porque ellos conocen más en realidad. Y vienen esto y le dicen, sí, porque ustedes el problema que ¿Y tienen esa es... horizontalidad también es cercanía? Por supuesto, eso. Y vecindad. Quieren gente más como... Más como uno. Más Más común. como uno. Más común. Sí, exactamente. Diferente. No importa hoy el carisma en cuanto al... no digo que no importa, pero no es el atributo más importante la oratoria. Antes vos hacías un curso para político y tenía que estar oratoria, porque todos lo que querían era saber... Alfonsín querían. Alfonsín, Alguien todos que te querían hable parecerse. como... Exactamente. Hasta la- impostaban la voz y era eso lo Y la importante. pregunta que te quiero Hoy no. hacer, la vieja política, por ejemplo, también vemos en la picota mucha gente que ya fue, que estuvo y que hoy quiere volver. Eso, ¿qué pasa con esos? En la política los ciclos se cumplen. Por más exitosos que sean, Cuando vos decís los círculos, Los ciclos. los ciclos se cumplen, ¿también quiere decir los ciclos se terminan? sí, por supuesto, se terminan. Se terminan y es difícil aceptarlo porque los políticos no están preparados, no se No, ¿Por preparan. eso no se va nadie? Por eso no se van. Que en realidad creo que debería formar parte de su... Así como los deportistas, Sí. La jubilación. Claro, pero hoy hablábamos del fútbol. Mm. Esto es muy parecido. No solamente parecido. Ustedes no sé si conocen, espero haber traído en mi mochila, pero si tengo, se los dejo. Yo tengo un libro que escribí que se llama Votamos como animales, Sí. hablando de la emocionalidad total Claro. y absoluta del voto. ¿Sí? Ahora, uno lo escucha a Scaloni Claro.
hablar después del partido. La racionalidad irracional, con patas. Algo que tendría que decir todo lo Y contrario. te digo Tendría más, que ser- y nos parece a nosotros que esa es una posibilidad de Argentina, ¿no? seguro. Nos seguro. queremos parecer a eso. Sí, jugar en equipo, tener una cabeza pensante, todo eso. ¿Por qué los ciclos se cumplen de los políticos que más viejos? ¿Porque la sociedad te lo reclama o porque la gente quiere otra manera de hacer? Las dos cosas. Hoy la sociedad reclama renovación, ¿sí? Reclama, pide, pero además porque ¿vieron cuando hay entrevistas laborales o avisos que sí. dicen busco joven con experiencia? Y es difícil, ¿cómo haces para...? Claro. Claro. Entonces, ahora, lo joven o lo nuevo está en mejores condiciones de entender no solamente el hoy, sino lo que viene. Lo que viene, los claro, cambios que ya están, la realidad. los cambios que se A vienen. mí, que me disculpen porque me genera problemas con los funcionarios, pero cuando le digo la educación, se enojan, todos se enojan. La educación. Hoy, si entra un hijo, un sobrino, un nieto a la escuela y sale dentro de 14, 15 años, puede pasar por todas las etapas de la educación, por lo menos las etapas formales. Va a estar en un país y en un mundo que no tiene nada que ver con el actual. Y sin embargo, lo que le van a dar en la escuela es para el hoy pasado. o para el pasado. Para el pasado. Entonces yo digo, no tenemos que cambiar Sin duda. esos moldes. Te pregunto, Andrés, algo porque hablábamos un poco del voto de Gustavo Valdés y de la imagen de Gustavo, y si eso puede, obviamente, generar que esa intención o esa imagen de Gustavo Valdés se traslade en este caso, a Juan Pablo Valdés. Digo, ¿la gente toleraría el nepotismo en ese caso? Yo lo tengo medido, por eso ¿Y? tengo que Por decir que sí. Porque lo tengo medido. Porque mucha gente dice, no puede ser el hermano, porque si no caemos en esta Sí, figura. bueno, pero lo dice primero el círculo. Sí, Interesado. el que tiene intereses creados. Y muchas veces, Nada más. muchas veces como un argumento para desacreditar algo y tratar de imponer que se evalúen otros argumentos. Pero es el Quizá principal igual de argumento rápido. para descalificar la posibilidad de que Sí, Juan sí. Pablo Valdés sea el candidato. Si no, el hermano Ahora- no, porque si no, ahora, vamos a entrar en los Rodríguez A, en Infran y demás. Sí. Ahora, Vos me decís que tenés... yo lo tengo medido y sé que no es, ¿No es así? no es de importancia para la decisión del voto. Pero además, no quiero dar casos puntuales, pero localidades a ver, 25 localidades hiciste no, en esta encuesta. pero la mayoría de las localidades del interior, los Colombi, ha pasado esto, pasa todos los días. Hay lugares Bueno, como, pero, hay lugares pero como San está bien, Cosme pero- donde compiten la mujer contra el marido. Son candidatos de distintos frentes. Sí, pero bueno, pero vos decís, esa- de distintos partidos, No, es una cosa- irrisorio. Pero vos decís los Colombi. O la hija, Irrisorio. Ah, creo que es la hija contra el Andrés, padre. Sí, claro, sí, sí. Andrés, pero sí. si los Colombi, ahí nos vamos al 2005. La sociedad ha cambiado. Sí, ¿no? sí, sí. Digo por el tema del nepotismo. Sí, sí, sí. Sí, pero en la mayoría yo estoy contratado por un montón de gente que está Sí, sí. buscando sucesores, inclusive también de candidatos, de quienes hoy son oficialistas, pero no forman parte del oficialismo provincial. Y todos piensan en un circulito, o sea, ¿quiénes Muy pueden pequeña, ser? Y sí, puede sí. ser mi hermano, puede ser mi mujer, Pero por supuesto. puede Claro, ser todo. y un primo que tengo, pero con el mismo apellido, o sea, Escucha, Andrés, y porque pasa y los vota, la gente los vota. De hecho, el tiempo es tirano, así que te quiero preguntar, ¿cuáles son las perspectivas electorales para Corrientes en el 2025? Porque si no nos vamos mucho y... Sí, las perspectivas son, mira, medido por espacios, la gente vota personas, pero como hoy todavía no están los candidatos, por espacios, todo indica, porque hoy cuando me preguntaban la evaluación de la situación provincial, Sí. no solamente el escenario habla de una gestión de gobierno con un altísimo nivel de aprobación, sino que el dato significativo del escenario provincial es la falta de una oposición visible y creíble. No hay un proyecto alternativo.
competitivo. No hay visible, la gente Y no la, ve, la y la oposición gente no tiene peso, entonces, lo que se ve ahora, Partido Justicialista, Nada. Libertad Avanza, no tiene peso. A ver, los voy a desagregar de a uno así A a ver. grandes rasgos. El peronismo no tiene un liderazgo visible, no tiene figuras instaladas que uno pueda decir. Pero el candidato es Tincho Ascúa, gobernador, el único que tiene. Bueno, ¿No, pero- no está instalado? No, no está instalado, pero sale de la zona donde uno hace una medición en Goya o hace una medición en Capital, no llega a 10 puntos. Ascúa. A Cuba. Pero y 10 puntos estoy hablando para no dar niveles Más bajos. más bajos en localidades. ¿Sí? Entonces, pero es porque no está instalado, no porque sea un mal candidato o porque Claro. estemos diciendo algo en contra de él. Mm. La gente no vota al hombre invisible. Claro, Yo no claro. conozco quién es, cuáles son sus antecedentes, quién es. Ahora, a medida que sea el candidato y que esté en la boleta del Partido Justicialista, yo creo que va a crecer Ah. y se va a volver competitivo para salir Ahora, segundo. Bien. yo O soy... sea, ¿lo ves al peronismo Pará, como segundo acá? Pará, que lo que Lo dijo es veo- importante. Sí. Competitivo para salir segundo. Para segundo. Yo creo que acá se compite para el segundo puesto. Hoy, en la Argentina puede pasar muchas cosas. Pero hoy, con el Senado, yo mido por espacios y el oficialismo, que algunos hablan de que pero es un oficialismo dividido. Pero está tan clara la división del oficialismo entre lo nuevo y lo viejo que la gente quiere lo nuevo. Mm. Ahora, yo soy opositor. Sí, pero te hago no, esta pero última no tenés pregunta. tiempo. Por favor. Yo Sé soy breve, oposición, Andrés. yo soy oposición, ¿no? ¿Por qué no le... vos sos mi consultor, yo te estoy contratado, vos sos mi consultor. ¿Por qué me tenés que dar argumentos de por qué no le entra bala todo lo que le tira la oposición al gobierno? ¿Por qué no le hace Porque nada mella? es fáctico. Porque no tienen un escalón. No tienen una estrategia, no hay una cuestión. A mí me cuesta, yo soy analista, no duermo pensando en eso. Mm. Siempre digo, a veces hasta le hago la ironía a algunos del oficialismo que yo me divertiría mucho siendo asesor de la oposición. Porque trabajaría sobre cosas fácticas. Claro. Pero el peronismo, Ascúa habla de Loa. Ese es quiere desacreditar y quiere convertirse en una alternativa hablando de Loan. No alcanza, inclusive, con hacer un diagnóstico hasta correcto de los problemas que existen. Hay que plantear cuáles van a ser las soluciones y en qué te va a diferenciar. Y encima que tienen una cierta mochila fuerte con lo que es la alternativa. Pero para cerrar, María Mercedes, no me quiero quedar con el peronismo, pareciera ser... A ver. Claro, Después sí, está sí. Ricardo Colombi y la Libertad Avanza. Sí. ¿Sí, ahí? Ricardo Colombi, quien ya lideró, ya gobernó 3 veces y quiere volver a volver. ¿Y eso? Y puede ser legítimo ambicionar poder, pero la gente, hoy la sociedad, primero demanda renovación, lo que decía, recambio generacional, y la gente dice que su ciclo está cumplido. La gente, lo tenemos medido. Yo he trabajado para Ricardo Colombi cuando, en el momento que le dejaba terminar su mandato y evaluábamos la posibilidad de una, ¿se acuerdan? Una prórroga de mandato, Sí, de sí. reformar la Constitución, y la gente le decía, gracias Ricardo Colombi, gracias. Se fue en un momento Y alto. alto. Mm. Alto porque encima le tocaba momentos difíciles. Ese momento alto ya no pero existe. ya no existe y la gente no vuelve para atrás. La gente Bien. va para adelante. ¿Y la Libertad Avanza? Y la Libertad Avanza, como yo decía, mide algo como espacio, algo no para competir en primera, pero no sus posibles candidatos. Nosotros Lisandro medimos- Almirón, su diputado nacional, que tiene pretensiones de... No, pero mide muy poco, ni siquiera mide o sea, también tiene un altísimo nivel de desconocimiento, muy alto. En localidades del interior hay lugares donde... Por eso hace lo que hace, para que lo conozcan. Mm. Claro, pero está claro que el liderazgo de Milei no se transmite solamente porque sea libertario y porque grite viva la libertad, carajo. Mm. Hay que, o sea, Milei, les guste, no les guste, cada uno tenga su opinión, construyó una alternativa
a lo que yo digo que es a los partidos tradicionales. Por contraste. Una de las mejores estrategias que hay para hacer campañas políticas son las campañas de contraste. Si ustedes plantean esto, yo planteo esto. Totalmente distinto. Claro. No, y eso es muy, muy fácil de ver. Andrés, la última. Vos tenés toda la película que Sí. venís encuestando corriente hace 1000 años. La pregunta es, hoy con la foto de hoy, ¿ves un escenario de primera o de segunda No, de vuelta? primera. Descarto absolutamente la posibilidad. Hoy. Sí, la Pero foto de hoy. porque, a ver, porque el candidato oficialista está por encima de los 45 puntos. Y porque al segundo le está sacando 30 puntos. Entonces, con todavía un porcentaje no tan alto para los de indecisos, pero hay más de 10 puntos de indecisos, con algunos todavía midiendo algún otro candidato oficialista, que yo no quiero decir que eso se sume naturalmente, pero ya lo ubicaría arriba de los 50 puntos tranquilamente. Pero ¿cómo se hace para reducir en 5 meses, sin candidato instalado, sin proyecto alternativo, reducir 25 puntos como para entrar a una Mucho segunda laburo. vuelta? Y no se ve eso. No se ve laburo. lamentablemente. Sí, no se ve laburo. A mí me encantaría que haya varias opciones y que la gente y que haya un debate sobre los temas que Corrientes necesita resolver de cara al futuro. Pero eso no se ve. Yo tengo otra pregunta. Pero no puedo decir más. Es que estos temas son temas que la verdad valen la pena seguir. Esta nota va a dar mucho que hablar. Yo tengo que preguntar sobre Carlos Mauricio Espino, no sobre Camau. ¿Y ustedes me pueden decir, Camau, por qué espacio competiría? No, hoy no se sabe. Porque nosotros lo medimos. Él apareció otra vez en redes esta Sí, semana. y dice que va a ser Sí, candidato. iba a ser candidato a gobernador. Nosotros lo medimos. Y Pero- nos pasa lo mismo que con Ricardo Colombi. Cuando se lo mide con nombres, 10 personas, 8 personas, pero son nombres y no se pone espacios, Sí. miden más. Cuando uno lo ubica, lo trata de decir, no, pero ¿qué le pasó a Ricardo Colombi? A medida que se corrió del oficialismo, porque cuando él lideraba las... Cambia la intención de escudería, voto- baja. Claro, porque el radical dice, pero este ya no es mi candidato. Ah. Digamos, Ah. que quiere que siga el gobierno, dice, pero este no es mi candidato. Pero antes era el que yo elegía porque era el que más conocía. O sea, el peronista no lo vota más. Claro. Y a Camau pasa que uno lo pone como candidato a la Libertad Avanza y baja a la ¿Cómo el mitad. peronista, el radical? Estaba hablando No, de estoy hablando de Colombia. Camau. No, está bien, pero él me preguntó No, por Yo pregunté por Camau, por eso. Entonces, Camau puede llegar a medir 9-10 puntos solo. Es muchísimo. Es Una mucho. persona que, porque hace poco por la política en Corriente, no está acá trabajando con la gente. Pero cuando uno lo ubica en algún espacio que no es el peronismo, Baja. baja a la mitad, se diluye. Bien. Lo mismo que digo que le pasa a Ricardo A Colombi. Colombi. Y a Casani, que también que aspiró o lanzó su candidatura a gobernador, ¿verdad? Sí, Casani es un candidato de 3-4 puntos. Epa, nada. Y nada. Sí. Es que. Pero él aporta más cuando está en la alianza. No es el segundo partido Sí, que él es el aumenta, segundo partido más votado. más votado dentro de la alianza, Sí, es sí, así. Sí, el segundo. Sí, eso 32.000 votos en la última elección. Y bueno, y eso no se traslada a él. No, es que yo creo que el caso cuando alguien se va, como se va Casani, como se fue, Ricardo. como se fue Camau. Canteros, Claro. se van solos. O no solos. Demasiado, es un extremo también. Pero ustedes piensen lo siguiente: se va Casani, se va Eli. El intendente de Alvear dice: yo no me voy, yo me quedo. Claro. Lo dijo. Sí, no lo dijo. primero que dijo: yo me quedo. Y A nosotros, nos dijo. los legisladores que son de Eli dicen: yo no me voy, porque o si no es. Casani probablemente tenga resuelta su vida. Pero después están un montón de gente que se acomodan y que trabajaron durante mucho tiempo para esto y que no fueron consultados para decir, bueno, nosotros nos vamos Nos vamos. fuera.
Entonces, ya le digo, es el caso de Canteros. Canteros se fue. ¿Pero no le hace daño a la alianza en sí en cuanto a estructura electoral? Bueno, ¿Maquinaria Yo electoral? estoy hablando de que hoy, yo creo que sí, porque siempre en política, yo cuando me toca trabajar en una campaña siempre digo que lo que no hay que hacer es restar. Después hay que o neutralizar o crecer, o sumar. O sumar, claro. O sumar, por lo menos hasta el día de la campaña. Terminó ganaste la elección, ahí a decidir lo que quieras, lo que quiera, peleate con quien quiera. Entonces, obviamente que no es, que son pérdidas, son caídas. Pero no, cuando son de esta manera, realmente no generan un alto impacto. ¿Cómo va a ser la campaña, crees vos? Yo creo que va a ser una campaña, tengo muchas, creo que va a ser una campaña muy ¿Dura? dura, muy dura. Muy dura. ¿Por las con redes? Sí, por las redes. Muchas ¿Las redes agresiones, vuelcan un padrón? No, yo no creo. Yo creo que lo que hablábamos hoy, que era Quinto Cicerón decía 70 años antes de Cristo. Decía, la mejor forma de ganar un voto es dándole la mano a la gente, mirándolo a los ojos y llamándolo por su nombre. Se puede hacer en redes sociales cercanía, pero tiene que ser un trabajo para generar comunidad, para generar conversación, no para lo que se está usando, que es para confrontar, para pelear y valiéndose de el anonimato que te da las redes sociales para los ataques, para las fake news, todas estas cosas que yo creo que lamentablemente van a estar muy presentes en la campaña. ¿Lo puedo despedir? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Andrés, querida. Andrés Rabossi, analista, encuestador, estuvo con nosotros, dejó miles de cosas. Y muchos amigos seguramente también. Muchos. Ya volvemos. Bueno, estamos con Adrián Martres, presidente del Partido Libertario. ¿Cómo está, Adrián? ¿Bien? Hola María Mercedes, Carlos. Y Pepe, Gracias. el agregado cultural nuestro. Encima que nos conocemos. Nos conocemos hace- hace No, de otra vida. No me digas que vos sos de Salada, porque ahí si no directamente ya... Bueno, El Partido Libertario tiene personería en Corrientes, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Nosotros obtuvimos la personería jurídica el 14 de junio del 2023, justo el día de cierre de alianzas para las elecciones nacionales. Y bueno, a las 7 de la tarde por ahí nos informaron. Ujú. O sea que Tuvimos oportunidad de entrar. participan del proceso electoral en Corrientes ahora. Nosotros sí. En ese momento, bueno, como no pudimos participar en las alianzas, como éramos muy nuevos y muy locos, presentamos un candidato a diputado y bueno, obtuvimos por lo menos tuvimos la cantidad de votos que afiliados, así que tuvimos 4.600 ¿quién era el candidato a votos. diputado? Era Diego Benítez. Diego Benítez. Era el que se animó. ¿Qué ¿Qué pasa? se ¿El Partido Libertario qué es en relación con la franquicia La Libertad Avanza y con el espacio? No, el Partido Libertario, nosotros, la primera reunión que tuvimos fue allá por 9 de mayo o 9 de abril del 2018, o 17, en la Costanera, en el casino, ahí. Y bueno, a partir de ahí seguimos trabajando, eran muchos chicos muy, muy jóvenes, hasta había uno de 13 años, imagínense, con el entusiasmo que generaba mi ley en ese entonces. Y bueno, después para mí se puso muy difícil poder trabajar con los chicos porque mucho ímpetu, pero no se concretaba nada. Claro.
Después, cuando Milei se postula y es electo diputado, bueno, ahí empezó a sumarse más gente. Yo ya estaba retirado en ese entonces, pero bueno, fueron a buscarme. Y en simultáneo prácticamente TEC empieza a formar su junta promotora y yo con la gente que me había invitado empezamos a formar. Se forman 2 expedientes, se presentan en el juzgado y bueno, finalmente, pasado un tiempo, confluimos y Teque no quiso participar. Nosotros queríamos que Teque participe porque bueno, lo veíamos como De una que no figura está también. con ustedes ahora. No está con nosotros. Está el partido ahora, que todavía no Está tiene, porque- todavía no tiene Todavía personalidad. no Ahí tiene, recién ¿no? me informaron que sí. ¿Que sí? Ah, ya tiene, Bueno, él nos entonces. decía la semana pasada que estaba a punto Claro. de salir. Sí, estaba a punto. O sea que Posible. hoy, perdón, porque lo que es el espacio de Milei tendría hoy 3 partidos con personería. Mira, Ustedes con el Partido Libertario, Teque con Ahora y Lisandro Almirón con la Libertad Avanza. bueno, Lisandro Almirón no es libertario. Eso vamos a empezar por ahí. No, él fue de varias cosas. Ustedes lo saben y lo han dicho ya, así que no estoy diciendo nada nuevo. Él estuvo con Soich, con Massa, hasta fue funcionario de Macri. O sea, Bueno, pero Es viste, lo que- dio vuelta Carnero, ahora está con la Libertad Avanza. ahora ahorita viva la libertad cuando hace unos meses defendía cepo, control de precios y todo ese tipo de cosas, porque él entró en el Consejo Deliberante con 1.600 votos, justamente por un grupo de la Unión por la Patria, no recuerdo cómo era todos, algo así. Una especie de colectora. Colectora peronista. O sea, es Con Canteros, de la mano de protoperonista, Canteros. Exacto. Protófilo peronista. Así que, bueno. Borges tenía una frase cuando le preguntaron por los peronistas, él dijo, son personas que se hacen pasar por peronistas para sacar ventaja. Y hoy en día podríamos decir lo mismo de mucha gente que se ha metido en la Libertad Avanza, que realmente no abrazaron nunca esas ideas. Puede ser que saca ventaja Lisandro Almirón de la Libertad Pero por Avanza. supuesto. Mucha gente. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Dónde están? ¿Cómo se van a posicionar de cara a las elecciones? Que sí, tienen pensado alianzas también. Mira, nosotros, dentro de todo el abanico de posibilidades aquí en Corrientes, que hasta el momento está un poco confuso, pero yo creo que con el correr de los días se va a ir aclarando mucho más y se va a ir inclinando y fortaleciendo la figura del gobernador y de la alianza Vamos Corrientes. Hemos analizado y porque no tenemos coincidencias con el peronismo para nada, por supuesto. Encima ahora manejado por Cristina, muchísimo menos. Y con otros espacios que no representan realmente cambio. El gobernador nos invitó hace varios meses a participar de la alianza y bueno, nos habló de cambios también en la política, no solamente continuar con lo que está haciendo, sino cambios más profundos en política y continuar con una cosa que nosotros vemos positiva, que es que el apoyo a la producción y al progreso de la provincia. Es decir, no solamente se trata de pagar sueldos en la provincia a término, sino también buscar el desarrollo de la provincia, el sector productivo, es decir, digamos, fortalecer y desarrollar todos los recursos naturales y humanos de Corrientes. A ver, Eso Adrián, también pasa por educación. entonces para entender, vos como presidente del Partido Libertario vas en la alianza Vamos Corrientes. En este momento dentro del partido hay el consenso necesario para hacerlo. Para estar bien. Sí, al principio, los libertarios, por supuesto, ya saben que protestábamos contra todo el espectro político en general, pero Bueno, pero después de también defendías analizar... a Lisandro Almirón. ¿Cómo? ¿También defendías a Lisandro Almirón? Del año pasado vos me hiciste una entrevista y acabo de decirte que tenías razón en ese momento. ¿Ustedes se pelearon antes o qué? No, algo de eso me decía. No, nunca. Es que en no, realidad. es que no, pero que uno. María peleándose con alguien. No, pero es que uno Pero ella viendo tenía quién era razón, ella Lisandro tenía y de razón. dónde venía, de salir de la casa de Cantero, de estar acá. Vos no imaginabas un partido como la Libertad Avanza, con un presidente como el que estábamos viendo todo en estado de shock, Claro. como Milei, a Lisandro Almirón con Milei, no, Claro. o vos lo pensaste. ¿No es puro entonces? Pero De ninguna no. manera. Ahora, Adrián, ¿ustedes ¿Qué te dijo tu pureza? ¿ustedes tienen nexos o contactos con No. el gobierno nacional o no? No, para nada. A ver, Javier Milei no le gusta la política partidaria. Y saben que lo ha dicho 1000 veces, él desprecia en general a los políticos. Él llegó al gobierno y necesitó formar un gabinete, gobernar. O sea que agarró de todo. Así que bueno, es así.
Y delegó esa función política, la función política en la hermana, y la hermana tiene sus asesores que son Menem, que son peronistas, así que ellos armaron su espacio político, y nosotros seguimos defendiendo fundamentalmente las ideas de la libertad. O sea, todas esas ideas que transmitía Javier Milei son las que ustedes siguen defendiendo. nosotros ya teníamos. Ya tenían y las siguen yo sosteniendo. del 88 me metí en UPAU, después de haber abrazado los discursos y admirado los discursos de Alfonsín. En el 88 yo descubro el UPAU y las ideas liberales, y bueno, empiezo a ver que son de razón y de justicia. Y bueno, desde entonces no cambié. Claro. Y Gracias. mucha de la gente que hoy está en el Partido Libertario está justamente por eso, porque los que les gustan los cargos y acercarse al poder han ido a la Libertad Avanza, y los otros nos hemos quedado en el llano, porque yo vendo alimento para perros y alquilo departamentos temporarios. Los otros son abogados que viven de la profesión realmente, otros administran edificios. O sea, somos gente que no estamos en la política. Gente que trabaja, de verdad. Laburamos. Gracias a Adrián, un No, placer. muchísimas gracias a ustedes, por favor. Adrián Martres, presidente del Partido Libertario, estuvo con nosotros. Ha sido un placer. No puedo decir lo mismo, Carlos, pero ha sido un placer. Me estresaron, boludo. Ay, me estresaron. Bueno, nos vamos, pequeños. Nos vemos mañana. Mañana en Sin Freno Dios Radio. quiere, si Dios quiere y la Virgen. Hasta mañana.